Bienvenidos de vuelta. Gustavo, estamos hablando del tema rural y tú nos estabas detallando un poco los diferentes tipos de préstamos rurales que hay. Sí, el tema rural, que creo que es uno de los retos hacia adelante para penetrar más en este mundo, nosotros lo vemos de tres niveles, ¿no? Decimos las ciudades intermedias, donde hay muchas actividades, más bien comerciales o de servicios, es un nivel muy más parecido al urbano y con la tecnología de crédito que tenemos actualmente podemos llegar a ellos. El siguiente reto es pasar a aquellas familias que ya tienen actividades agropecuarias, además de a veces actividades también comerciales. En general, ese es el mundo del pequeño productor rural. No es solamente productor rural, sino tiene otras actividades que permiten evaluar una diversidad de fuentes de repago, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que considerar para mitigar el riesgo agropecuario, que es lo que ellos hacen, ¿no es cierto? Entonces, las entidades financieras no tienen por qué asumir el riesgo de una actividad agropecuaria, sino deben asumir el mismo riesgo que asumen estas personas que diversifican su riesgo. Y una tercera etapa más difícil es financiar a aquellos que viven principalmente solo de la agricultura, ¿no? Entonces, yo creo que las microfinanzas van a avanzar paso a paso. Ya están en las ciudades intermedias, están también algunas entidades en actividades agropecuarias, pero no se ha masificado. Yo creo que viene esa etapa y luego vendrá una etapa más difícil que probablemente tenga que estar acompañado con algunos seguros indexados agrícolas, ¿no? Patricia, todo esto está muy lindo. Estamos hablando que estamos creciendo, qué bonito. ¿Podríamos algún momento generar una burbuja o todavía falta mucho para eso? Sí, podríamos, y creo que por eso mismo es necesario que las microfinanzas busquen nuevos mercados y el reto del que hablaba de entrar al sector rural es una de esas razones, ¿no? Porque hoy en día las microfinancieras están trabajando esencialmente en las zonas urbanas y el crédito es esencialmente urbano y es esencialmente para comercio, ¿no? Cuando llegan a las ciudades intermedias o a unos poblados más alejados, estamos hablando esencialmente de crédito para actividades comerciales. Entonces, se necesita ir más allá, no solamente por un tema de diversificación, sino también para ampliar el mercado y no saturarlo. De hecho, no es algo que nosotros decimos, también entidades internacionales reconocen que en este momento en el Perú existe una tendencia a la saturación en las zonas urbanas y efectivamente todas las instituciones de microfinanzas están trabajando esencialmente en la zona urbana. Entonces hay un reto allí en el crecimiento del sector rural, ¿no? Sobre el tema, de hecho hay líneas de financiamiento de multilaterales o de organismos de cooperación y desarrollo que finalmente mediante financiamiento blando, ¿cierto? Llegan a fondear a cajas para que se logren este tipo de objetivos de cobertura, alcance, penetración, si los clientes son realmente sectores menos favorecidos o si los clientes están en zonas urbanas o zonas rurales o en zonas alejadas. Entonces hay también no solamente un tema de diversificación de carteras, sino también hay un tema, entiendo, no sé, la experiencia de IFICAR y Profinanzas, de cierto fondeo para cajas específicas o para financieras que vienen con este, digamos, encargo, es decir, que se mejore la inclusión financiera, la penetración del acceso al financiamiento en zonas excluidas y que se llegue a personas de escasos recursos, algunos, ¿no? Entiendo que el modelo peruano de microfinanzas no necesariamente ha crecido con el fondeo, con este especial tipo de fondeo. Entiendo que también hay un fuerte componente del ahorro o de los accionistas iniciales, si es que es una financiera, pero hay este capital como que busca fondear a cajas o a financieras, pero con un impacto social, ¿no? Patricia, tú has mencionado otra cosa, justamente llegando a esto al impacto social y hablando de que la mayoría de los préstamos todavía son de corto plazo y todavía son comerciales. Tú mencionaste leasing, mencionar leasing o mencionar inversiones a mediano plazo. Habíamos estado conversando fuera de cámaras un poco que poco a poco se va a ir creciendo de comercial a gente que está invirtiendo en una pequeña entidad productiva o algo para maquinaria. ¿Cómo ves tú eso? ¿Tú crees que estamos lejos de comenzar a hacer leasing
¿O ya estamos comenzando? ¿O préstamos para equipos? ¿Cómo va eso? Creo que hay una necesidad del sector por innovar y de hecho están apareciendo nuevos productos y creo que no va a pasar mucho tiempo antes de que esto aparezca. En este momento, hasta como se dan las circunstancias, efectivamente las líneas son más para disposición efectivo y activo fijo, pero no en tipo leasing, que de alguna manera debería reducir la tasa de interés porque tienes un equipo en garantía, ¿no? Un equipo que no pasa a ser tuyo hasta que no se da la opción de compra. Ese es el modelo del leasing y por eso te da una tasa de interés y creo más que baja, hay unos ¿no? beneficios también tributarios como Efectivamente. impuestos y cosas. Entonces, hoy en día, un microempresario que ha crecido un poco más y quiere acceder a un mecanismo de este tipo, sabe, por ejemplo, que se tiene que formalizar. Entonces, ya hay una primera barrera que puede funcionar como un beneficio. Algunos pasarán esa barrera, se formalizarán para acceder a un leasing. Pero ¿por qué no hacerlo antes de? Algunos tienen esa necesidad antes de, ¿no? ¿Es posible, María, hacerle un leasing a un cliente que no esté formalizado? Sí, sí es posible. Con el colateral ahí nomás, ¿no? Claro, de hecho hay entidades financieras que sí lo hacen, ¿no? Ahora, ¿Pero en microfinanzas? en microfinanzas se llama microleasing. Microleasing. Para adquisición de pequeñas. Entonces, cualquier persona que esté interesada, digamos, en adquirir maquinaria y necesita un lapso de tiempo, de unos cuantos años para, digamos, para hacer la evolución del préstamo, podría acceder a ese tipo de préstamos. Claro, de hecho que para nosotros es más seguro porque tenemos una garantía. Ustedes ya los han hecho, ya están haciendo microleasing. Estamos iniciando. Pero es pequeño todavía. Pequeño todavía, sí. Gustavo, ¿ustedes también un poco? Mira, como digo, nosotros estamos enfocados en el microempresario, el pequeño empresario, para el cual eso no es uno de sus principales necesidades. Todavía, ¿no? El microleasing viene bien a los clientes un poquito más grandes, mejor si tributan, porque tienen la ventaja tributaria. Claro. Entonces, digamos, en el orden de los productos que quisiéramos ofrecer, antes vemos el crédito rural, antes vemos el microahorro, antes vemos el microseguro y nos estamos enfocando en ello, ¿no? Ahora, proyectémonos unos cuantos años, que el Perú cambie y los mercados ya comienzan a ser más formales. Hay más sagas Falabelas, hay más Ripley's, espero que haya alguna empresa peruana, bueno, Wesh, etc. Y cada vez, digamos, estos comerciantes de mercados ya llegan a ser menores y menores. Ustedes pueden ver que la demanda, digamos, que tienen de estos comercios, que son muchas veces por campañas, ¿va a ir bajando en el futuro? ¿O ustedes creen que el Perú siempre se va a mantener con un sector retail formal y un sector retail, digamos, informal muy grande? Bueno, yo creo que faltan muchos años como para que la realidad cambie drásticamente, ¿no? O sea, creo que todavía el Perú es uno de los países donde el emprendimiento independiente es más fuerte, ¿no? Hay un 70% de la población, ¿no?, que tiene sus ingresos en forma independiente. Entonces, creo que sí puede disminuir, pero no drásticamente. Vemos cómo se reconvierten estas bodeguitas, por ejemplo, o empresarios de ferreterías que ante el ingreso de Sodimac o de Plaza Vea en provincias, ellos cambian un poco de giro, ¿no?, y comienzan a vender o a producir otros productos, ¿no? O sea, tienen una gran capacidad de adaptarse y cambiar de giro, ¿no? Pero son, o sea, les duele. Por supuesto que sí, hay seguramente heridos y muertos, pero en general, y lo sentimos, ¿no? En muchas plazas acaba de entrar Plaza Vea, ¿no? Y no hemos sentido que tenemos una morosidad producto de clientes que han quebrado. Pero Plaza Vea atiende a los mismos clientes, digamos, que atiende un mercado local. Plaza Vea es más caro, ¿no? Sino porque ofrece productos que ofrecen estos microempresarios, ¿no? Entonces, uno podría pensar que los microempresarios se pueden ver afectados porque viene un Plaza Vea muy grande y ofrece los mismos productos que ellos a precios muy cómodos. Sin embargo, ellos se acomodan y ofrecen otros productos, otros servicios, acomodan el paquete de su demanda también estas ferreterías frente a Sodimac. Sí, yo te lo digo porque algo parecido pasaba en Estados Unidos, en el caso de Walmart. Walmart, cada vez que entraba a un pueblo, básicamente quebraba a todas las empresas de alrededor del pueblo y había mucha gente que se quejaba de eso, ¿no? Pues obviamente no es algo que va a pasar en el corto plazo, pero estaba pensando, ya que gran parte de las microfinanzas se basa en esta red inmensa que tienes de comercios informales o comercios de mercados que tiene el Perú, cuando venga toda esta nueva red de retail que va a venir, no sé si Walmart de repente viene acá o van a venir, poco a poco van a ir viniendo más y más Sodimac y más Plaza Veas, tarde o temprano va a tener que afectar algo, ¿no?
Yo creo que sin duda afecta algo, pero creo que no sustancialmente, ¿no? Y no en el corto plazo. Aldo, ¿tú cómo estás viendo las cosas? Sí, bueno, efectivamente el impacto se va a dar de todas maneras. Es imposible pensar que en la medida en que las empresas multinacionales empiezan a llegar y empiezan a entrar a los mercados que las micro y pequeñas empresas atienden. Incluso hay toda una corriente de estrategia que habla ahora de hacer negocios con la base de la pirámide, es decir, las multinacionales empiezan a ver como un campo de estrategia para seguir operaciones a la base de la pirámide, que es más o menos el público natural, inicial, de la micro y pequeña empresa. Entonces sí va a haber de alguna manera un momento, digamos así, en futuro de colisión, pero igual la actividad creativa y el emprendimiento en general, yo creo, las posibilidades de entregar productos diferenciados con valor agregado en pequeña escala para nichos, etcétera, yo creo que ese tema siempre va a existir y además siempre va a existir, o por lo menos va a ser una agenda muy larga el lograr decir que en el Perú existe una inclusión financiera total, con lo cual, mientras no existe inclusión financiera y mientras exista gente que no puede acceder al sistema financiero tradicional, entonces tienes todavía un campo amplio de trabajo de todas las instituciones microfinancieras, ¿no? María, ¿tú cómo estás viendo esto, digamos, el futuro? ¿Cómo va a cambiar? ¿Van a haber más empresas grandes? ¿Va a haber menos comercio? ¿De repente algunas de estas empresas grandes van a contratar empresas chiquitas peruanas que les produzcan productos, como dice Aldo? Yo creo que el emprendimiento peruano tiene para largo, ¿no? ¿Tiene fe? Sí. Y por varias razones. Uno es que las empresas grandes entran con tecnologías de punta y consumen poca mano de obra. Y entonces el crecimiento de la población, el crecimiento vegetativo hace que haya desempleo. Y la forma de enfrentar el desempleo es hacer su empresa. Entonces, es cierto que van a haber de pronto una disminución de la rentabilidad del sector, pero De alguna manera se va a adecuar. yo creo que se va a adecuar. Vamos a un corte y volvemos.